Hola. Bueno. Como mañana en el programa eh, de los viernes y más bien marcado por el programa que hemos tenido hoy jueves en directo, todo pinta que va a ser muy desmadroso, muy del lío, de mucha guasa. Me voy a dar este ratito para hablar un poquito en serio. Eh, El 99% de las personas, de los españoles que viven en España, oyen constantemente, sobre todo en redes sociales, el hecho de que tanto cubanos como venezolanos nos dicen, te estoy hablando desde el futuro, esto es lo que a ti te espera. También los grandes expertos, sobre todo en cuestiones de economía, nos dicen que España lleva el mismo ritmo que Argentina y que va a ser dramática la situación, etcétera. A mí me gustaría por primera vez hablar un poco de lo que representa todo esto, visto desde otro país hispanoamericano, que es en el que yo vivo. Un país del que estoy enamoradamente perdida o perdidamente enamorada. Ese país del que Dalí dijo, yo no volveré a pisar México porque que haya un país más surrealista que yo no lo puedo soportar. Bien, México ha sido desde la revolución, desde hace unos 200 y no sé cuántos años, ha sido principalmente gobernado por un partido que se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional. Es algo así como el PP. El Partido Revolucionario Institucional es un partido con una tendencia hacia la derecha, pero muy centrocentrado, y con unas ideas muy de izquierdas, muy socialistas, y han sido años y años. O sea, solamente hubo un periodo de 6 años en los que gobernó el Partido Acción Nacional, que es más cercano a la imagen que podamos tener de Vox. Pero el resto del tiempo ha sido así. Y ahora, después de todo ese tiempo, México está gobernado por el señor Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, del partido Morena, que procede de varios partidos, primero del PRI, luego del PRD, Partido Revolucionario Democrático, y creó el partido Morena, que es mucho más social comunista. Pero el país en sí funciona de una determinada manera. México es un país surrealista en su comportamiento, en su actitud y todo lo demás. Anarquista en su comportamiento, actitud y todo lo demás. Entonces es un país que nunca fue conquistado porque simple y llanamente es un país que se adapta a cualquier circunstancia que tiene enfrente. Entonces, para mí al principio, cuando yo llegué en el año 81, había, a pesar de las similitudes que en ese momento teníamos con la España postfranquista y un montón de cosas más. Es un país que siempre me llamó la atención porque sus habitantes
las personas, las de la calle, con las que te relacionas a diario, no sus políticos, con los de a diario. Tenían una aceptación total y absoluta de cualquier ley que se estableciera, de cualquier sistema que se estableciera, y parecía que todo les daba igual. Así sigue siendo. Un país en el que no importa cuáles sean las leyes, unos las cumplen, otros no. eh, pero las personas siguen llevando su vida normal, a diario, trabajando. ¿Que se cobra más? Bien. ¿Que se cobra menos? Pues también. ¿Que tienes estos beneficios? Vale. ¿Y que no los tienes? Pues también. ¿Que puedes organizarte de esta manera, aunque sea un poquito ilegal? Pues lo haces. Y creo que ese es el punto en el que está España. No tanto tan Venezuela, tan Cuba, tan dramático, oh, no. Yo creo que hay mucha más semejanza en el comportamiento humano entre españoles y mexicanos que entre españoles y venezolanos o españoles y cubanos. Que Dios me perdone. A lo mejor sí el futuro es ese, no lo sé. Pero yo creo que estamos mucho más cerca de tener un futuro en España, cercano al mexicano, es decir, en el que los gobernantes hacen lo que les da la gana, los habitantes hacen lo que les da la gana y en el fondo todo funciona. Que se van creando economías paralelas, es decir, una que es la legal, en la que te cobran un montón de impuestos y demás, y otra que es la del trapicheo, la de cobrar en B, la de por una parte la paga del paro, pero por la otra voy trabajando. Ese juego, esa eh, falta de disciplina, esa pequeña rebeldía que no se nota porque no eres un gran disidente. Tú no te enfadas con el gobernante, tú no llevas a cabo grandes manifestaciones, tú no eres parte de un gran sindicato que se pone No, 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 no. Tú vas a la tuya. Creo que hay mucha más cercanía en el futuro de España parecido al de México actual, en el que lo único que se hace es, tú llevas tu vida, la sobrellevas bien y lo demás no importa. Sales por la mañana, saludas a las personas con las que te encuentran, te vas al bar, te tomas una caña. Y si resulta que te están cobrando muchos impuestos, te importa un pepino, porque en el fondo, aunque malamente llegas a final de mes, pero llegas, y que de vez en cuando pides un préstamo y luego poquito a poco lo vas pagando, pero sobrevives, entonces todo lo demás te importa un pepino. Yo creo que estamos mucho más cerca, los españoles de España, a vivir como se vive en México que a vivir como se vive en Venezuela o en Cuba. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están haciendo los gobernantes españoles es apretar pero no ahorcar. A lo mejor sí, dentro de unos 5, 10, 15 años pasará eso y será más cercano a Venezuela y a Cuba, pero de momento no. De momento está mucho más cercano a México, donde tú llevas tu propia vida y lo que haga el gobierno te está importando un pepino.
¿Por qué? Porque tú, lo he dicho, sales a tomarte la caña, te vas a dar la vuelta con tu perro, haces lo que te da la gana. Porque en España se está haciendo lo que a cada quien le da la gana, a pesar de todo ese drama que estamos viendo en todos los canales de YouTube y toda la disidencia. Puede que en el fondo todos deseemos volver a tener esa forma de vida de grandes comodidades, de grandes beneficios, pero no va a ser así porque no está previsto. Y vamos a convertirnos en una España mucho más parecida a México, Costa Rica, tal vez. ¿Por qué? Porque en el fondo nos da igual. Y como nos da igual, podemos llevar a cabo nuestra vida día a día. Entonces no hay que preocuparse tanto, porque mira, yo llevo 40 años viviendo en México y en México se vive muy a gusto. ¿No tienes comodidades? No. Eh, las casas no tienen un sistema de seguridad establecido como el europeo, no, pero se vive bien, se vive cómodo. El servicio de transporte público es bastante mierda, sí, pero la gente va a trabajar en él. En realidad no pasa nada, no importa. Lo importante es que tú llegas a casa, estás con tu familia, te lo pasas bien, te ríes un montón, te sales a la calle, te tomas a lo mejor una cerveza o un vaso de agua o lo que sea. En el fondo no es tan trascendental eso de ser tan europeizados, porque los españoles somos diferentes a los europeos en términos generales. No somos como los alemanes, no somos como los finlandeses, no somos tan estrictos en el comportamiento. Lo que nos gusta es la parte individual. Si yo puedo salir adelante, todo lo que me rodea no tiene ninguna importancia. Entonces, de ahí el parecido que le encuentro a México y España, a España y a México. Es probable que dentro de unos años, muy poquitos, 2 o 3, en España sean muchas menos las comodidades que cada quien tenga. Ya las estáis teniendo. Tenéis problemas con la sanidad, tenéis problemas con el transporte público, tenéis problemas con la burocracia, pero se puede vivir con eso, porque en el día a día lo único que pasa es que tú lo sobrellevas. Que si para hacer un trámite, en lugar de supuestamente para que sea perfecto, debería ser en 1 o 2 días, tienes que dedicarle una semana a dar vueltas, pues lo haces. En el fondo, ¿qué más da? Las diferencias a lo mejor consisten en que en España todavía existe eso que se llama el seguro de desempleo, es decir, el paro, donde aquellos que no trabajan sí cobran. En México eso no existe ni por error, en lo absoluto. El que no trabaja no cobra de ningún lado. Entonces, ¿qué hace? Trapichea, vive de otras cosas, que eso es lo que está importando a España, eh, pues a lo mejor el mantero, esos negocitos medio ilegales, y que luego los van a llevar a cabo los españoles, porque ¿qué más? No es el fin del mundo para España, no es el que esto va a ser
la hecatombe, vamos a acabar en una guerra civil. El español tiene una cantidad enorme de adaptación en la que se va a ir eso, adaptando a las nuevas circunstancias, se lo va a seguir pasando bien, va a seguir yendo a la Feria de Abril, a la Tomatina, o a lo que sea, a las fallas. Lo importante es, tú lo puedes hacer, pues lo haces. Tenemos mucho más en común de lo que os pensáis. Entonces, bueno, pues nada, es una pequeñísima reflexión, un poquito seria, que os quería hacer el día de hoy, porque a lo mejor mañana el programa va a ser un desmadre surrealista y anárquico a tope. Entonces, para que nos quede un poquito de algo en lo que pensar durante el fin de semana. España no se viene abajo, España no está en la situación crítica, no está en la punta del acantilado como para caerse o para sobrevivir. No, no es tan dramático. Nos encanta el drama, ya lo sabemos, pero no es tan dramático. No, 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 no. España está entrando en la fase México, donde el vivir cada día es agradable y cómodo a pesar de las dificultades y le faltan tranquilamente unos 15 o 20 años o más, si todo siguiera igual, para parecerse a esa Venezuela o a esa Cuba. No es que digamos, esto aquí no va a pasar, no. Lo que decimos es que va a tardar porque tiene que pasar el intermedio y no los españoles son exactamente idénticos a los cubanos o a los venezolanos o a los mexicanos o a los dominicanos o a los ecuatorianos, sino que una parte de los españoles sí se parecen mucho a ellos y no todos tienen que ser o cubanos o venezolanos. Hay muchos españoles con espíritu más mexicano que venezolano o cubano. ¿Por qué? Porque no ha sido de golpe el asunto. Entonces, las personas que no reciben de golpe una revolución como la cubana en que todo cambió, o de golpe pasar de ser el país más rico del mundo a que de repente entonces llegaron los socialistas y comunistas en España, está siendo una fase de modificación que es la que vive México. Entonces, están mucho más cercanos los españoles al concepto mexicano, a la forma de vida mexicana, que a la cubana o a la venezolana. Hay que empezar a pensar en eso y sí, tratar de modificarlo, pero estamos a tiempo. No es tan dramático como que para dentro de nada, para dentro de un año, será un caos. No, tenemos tiempo, vamos a hacerlo bien. Y ya sabemos cómo.